Hola amigos del canal Curso de Tesis. En esta oportunidad les voy a explicar cómo se hace la discusión de resultados, conclusiones y propuestas para la tesis. Eh, Soy el profesor Javier. Este es el canal Curso de Tesis y vamos por lo que nos convoca. ¿Qué son los análisis de... ¿Qué son el análisis de resultados, ¿no? Vamos a hacer la separación entre lo que es el análisis de resultados y lo que son las conclusiones. Para Hernández y sus secuaces, ¿no? Es el Hernández Sampieri. Ya sabemos lo que es el Sampieri. El Sampieri propone que algunos de los puntos que debe comprender la discusión de resultados, hablemos de discusión. Antes de entrar en estos teóricos y esta cosita, la discusión de resultados tiene que ver cómo nosotros contrastamos el análisis de los resultados que tenemos con nuestras conclusiones. O sea, en términos más simples, los análisis que nosotros tenemos los tenemos que debatir con los teóricos que vimos en el marco teórico en la discusión bibliográfica. Voy a ser un poco más concreto. En cierta investigación se encuentran que las propuestas que tienen los profesores sobre educación en línea consiste en hacer actividades participativas en que los estudiantes tomen decisiones en el proceso evaluativo. Eso que lo dice cierto autor, nosotros lo vamos a contrastar, vamos a ver las similitudes y las diferencias con nuestros propios resultados de tesis. Miremos acá. Se evalúan la explicancia del estudio. Se relacionan los resultados con los estudios que anteriormente se han realizado. Vincula además el marco teórico y señalan si los resultados coinciden o no con las investigaciones previas. ¿Ven esto? A eso me refiero. Relaciona los resultados de nuestra tesis que anteriormente se han realizado. O sea, previamente tiene que haber un análisis de resultados. ¿Sí? Eso que nosotros encontramos cómo concuerda o no concuerda, cuáles son las similitudes técnicas. Los datos que nosotros tenemos, similitudes y diferencias con lo que vimos en la revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica, estado del arte, marco teórico. Reconoce las limitaciones de nuestro estudio. Por ejemplo, en el diseño, en el tipo de muestra, la muestra de los instrumentos, con un alto sentido de honestidad y responsabilidad. Esto es pura paja, está de más. Destaca la importancia y significado del estudio y la forma como se inserta en el conocimiento científico disponible. Otra paja más de Sampieri, que Sampieri es como un poeta del análisis de los datos. Explica los resultados inesperados. Bueno, eso sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas de hipótesis, no hay diferencia significativa en las puntuaciones que tienen hombres y mujeres. Y la revisión bibliográfica dice que sí. Que los chinos en la China, las mujeres tienen distintas valoraciones sobre la educación en línea. En un estudio gringo, los hombres puntúan mejor que en las opiniones que tienen sobre la educación en línea. Y nosotros encontramos que no hay diferencia significativa. Bacán. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Eso hay que decirlo entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si estamos
diciendo que en España hombres y mujeres opinan distinto sobre la educación en línea. Y nuestros estudios dicen que no. Las pruebas, por ejemplo, las medias son iguales en un estudio cuantitativo. Listo, eso se explica. No quiere decir de ningún modo que el estudio esté mal, sino está diciendo que no hay diferencias nomás. Este señor Sierra considera que esta sección se debe analizar críticamente la validez y la fiabilidad de los resultados, a la vez que se le compara con los resultados obtenidos de otras fuentes. El análisis de los hallazgos se debe comprender. Por ahí sí le creo, ¿no? Se debe debatir los resultados, o sea, hay que ser como una autocrítica de lo que nosotros tenemos, también con los limitantes, ¿no? Hasta dónde llegaron nuestros estudios. Y debatir, y voy a repetir, ¿no? Aquí, ¿por qué se llama discusión de los resultados? Es como si uno estuviera discutiendo con estos teóricos, ¿sí? Es como si nosotros estuviéramos discutiendo con estos amigos. Oye, Juan de Massachusetts. El weón de Massachusetts me encontró que los profesores se estaban altamente con síntomas de ansiedad sobre esta transición al mundo virtual. Sí, pero en mi estudio no. Dicen que están conformes. Bacán. En mi estudio, a diferencia del weón de Massachusetts, nosotros encontramos que no hay evidencia de estrés o de ansiedad en nuestros profesores. Ahí estamos discutiendo. Es como si uno se estuviera tomando una cervecita con estos teóricos y le dijera: oye Juan, John de Massachusetts, ¿qué encontraste tú? Yo encontré síntomas de ansiedad. Wow, John. Pero yo no. Bien, Javier, tú no estás encontrando, Aquí tienes una discusión. Vamos. El alcance y el sentido científico del resultado. Obviamente, su aporte respecto a la teoría científica precedente. ¿Cuál es tu aporte, no? ¿Qué cosa nueva está diciendo? En este caso, en este ejemplo hipotético, está diciendo que los profesores se sienten satisfechos, que no hay síntomas de ansiedad, a diferencia de John de Massachusetts. Las limitaciones. Los aspectos importantes descubiertos en el estudio y aún sin resolver. Yo creo que eso va para las conclusiones. Ya vamos a ver las conclusiones, amiguitos. Respecto a las limitaciones, Pérez y sus amigos plantean que, honradamente, con sencillez y humildad científica, será necesario reconocer las limitaciones que puedan tener la investigación desarrollada, tanto en sus planteamientos teóricos, técnicos, al mismo tiempo que en la extrapolación de sus conclusiones. Está diciendo que hay que decir un poco honestamente hasta dónde llega lo que nosotros estamos encontrando. En los manuales siempre van a estar escribiendo con palabras rebuscadas, en términos simples. Discutir los resultados no es otra cosa que decir lo que yo encontré es similar o es diferente a lo que encontraron nuestros amigos de Massachusetts, Oxford, en la Universidad Peruana o donde sea. Por eso, amiguitos, es tan importante el estado del arte. Si ustedes no están leyendo estudios que estén hablando, por ejemplo, estamos pensando, ¿no?, que nuestro tema es la ansiedad de profesores en el COVID, y no están leyendo estudios que están insertos en el tiempo este de pandemia, y no están hablando de la ansiedad, entonces, ¿qué discusión de resultados va a hacer? Simplemente analiza los resultados, pero eso sigue siendo una tesis mediocre, ¿no? Killinger y Lee, este es el capo, ¿no? El Killinger es donde se basa nuestro amigo Sampieri para escribir su manual, ¿no? Afirman que los resultados del estudio deben relacionarse con los estudios de otros estudios sobre problemas iguales o similares. Exacto, Killinger. Es relacionar mis resultados con otro estudio sobre problemas iguales o similares, sobre nuestro mismo objeto de estudio, mismo objetivo de investigación,
general y específico. ¿Otro estudio han visto mi objetivo general? Sí, pero yo lo vi en Santiago de Chile. ¿Cuándo? Ahora. Señalan en qué grado los resultados son similares o diferentes con investigaciones previas que tanto amplían el cuerpo de conocimiento o que tanto apoyan o contradicen la teoría, entre otros, la relación de los resultados con otras teorías y también requieren ser analizadas. Si existe acuerdo, es suficiente con señalar de manera exacta en que coinciden. En caso que no coinciden, se deben ofrecer posibilidades, explicaciones al respecto. Nuevamente, concordancia y discordancia entre los autores anteriores con mis mismos resultados. Acá no estamos analizando los resultados. Lo que estamos haciendo, estamos debatiendo los resultados. Ahora veamos las conclusiones, amiguitos. Según Sierra, las conclusiones son parte de la tesis en que el autor debe, 1. Poner de relieve con argumentos pertinentes de modo sintético y sistemático las aportaciones teóricas y prácticas de la tesis, es decir, las contribuciones que se realizan al estudio y la comunidad científica. Yo entiendo las conclusiones un poco distinto. Son ciertamente una especie de afirmaciones sobre lo que nosotros encontramos, pero no es una síntesis, sino que es como nuestra especie de reflexión, basada en autores, pero desde nuestra disciplina. Por ejemplo, yo soy sociólogo, ¿no? Entonces, mis conclusiones tienen que ver desde la sociología y no sobre el ballet, ¿no? Porque no soy bailarín de ballet. Tienen que venir desde la disciplina en que se basa tu tesis, ¿no? Si tú eres psicólogo, tienes que, digamos, comentar estos resultados desde también tu aporte de psicólogo, no hacer aporte de cocinero, ¿no? Y aquí yo lo puse en este color porque me parece interesante. Formular conclusiones. Frase para el bronce. Comillas. Formular conclusiones significa plantear los aportes que surgen de la investigación. Representa y contiene la culminación del estudio y la contribución que surge como resultado del trabajo. Se plantean. Miren, decantemos un poquitito esto. No hay ningún apuro, ¿no? Constituyen la acumulación y el estudio y a la vez cómo contribuye lo que tú encontraste a nuevas investigaciones futuras. Eso es como el último apartado, que son las recomendaciones. Hacemos un llamado a los futuros psicólogos a que analicen el tema del estrés en profesores en tiempos del COVID. Eso es. Siempre los aportes que uno dice, hacemos un llamado, ¿no? Obviamente nadie va a escuchar este llamado, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ir en la tesis. Se plantean a partir de los datos obtenidos, que deben ser ordenados en base a hipótesis. En el caso que no lo hubiese, se tendrá que hacer en base a los objetivos, debiendo corresponder al número de esta hipótesis con el de las conclusiones. Muy rebuscado. Que es lo que está diciendo, ¿no? Que se deben, lo que yo dije anteriormente, ¿no? Hay hipótesis, hay objetivos, se dicen, yo la apruebo o lo rechazo. Y John de Massachusetts la aprobó o la rechazó, o vio que hombres y mujeres opinaban distinto. Prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis se aplican, se aprueban, se rechazan y se debaten en los resultados. Y aquí está diciendo además de las conclusiones, porque son como una especie de resultados que son como muy característicos, digamos, a los principales hallazgos en que se pueden resumir tu tesis. Se redactan en forma categórica, pudiendo insertarse algunos datos de manera clara y concisa, directa, para que respalden los hallazgos. Consiste en redactar las recomendaciones que surgen a partir de las conclusiones obtenidas del que modo sea un aporte para la ciencia. Estos son las conclusiones. Entonces, no es lo mismo discusión de resultados, conclusiones con propuestas. Acá
esto está diciendo, son las propuestas. Voy a poner aquí propuestas de la tesis. Este es el canal Curso de Tesis, transmitiendo en vivo. Soy el profesor Javier y, como ustedes saben, doy asesoría. Según nuevamente el Sampieri Hernández et al, es el famoso Sampieri y sus secuaces. Se plantean para que futuro estudio, por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, muestras que podrían indagarse, instrumentos, línea futura, investigación, entre otros. Lo que está diciendo es que nosotros decimos, nuestro estudio lo realizamos en Santiago de Chile, pero será de interés que se haga en otros contextos, ¿no? En otros profesores, en otro tiempo geográfico, tiempo histórico, etc. Hacemos un llamado. Escriban ahí, hacemos un llamado a los grandes psicólogos. La paso muy bien explicando esto. Deben plantear aquellas cuestiones futuras, investigaciones que deben abordar con el fin de seguir contribuyendo al conocimiento científico, desarrollando o completando aquello que en la ciencia aún no se conoce. Este ejemplo es muy largo y voy por uno más elegante, ¿no? Miren, estas son partes de mis conclusiones. Miren, por ejemplo, las autoras proponen que estos mitos asociados a la educación en línea serán confrontados y resueltos mediante acciones que los docentes deben hacer y la pata de la guagua, ¿no? King y Baker, en el marco de la educación, propone aplicar el aula invertida. ¿Por qué yo estoy hablando de estos gallos, no? Porque en uno de mis objetivos específicos estoy viendo las fortalezas y las debilidades. Y ahora que yo analicé la fortaleza y las debilidades, estoy recogiendo las propuestas y las reflexiones que están haciendo otros autores. Estas son parte de mis conclusiones. Y por eso lo puse en otro color. Como dijimos, miren la belleza, ¿no? Miren la belleza del análisis del lenguaje, ¿no? Como nosotros con conectores podemos decir, del mismo modo, o recogiendo los aportes en dicha investigación, es el arte del parafraseo. Como dijimos anteriormente, en nuestro trabajo, da una importancia especial al grado de experiencia previa. Hallazgos del presente estudio muestran que tanto la experiencia de la experiencia previa, etc. Miren qué elegante. Y con esto terminen, pero quédense hasta el final. Para finalizar, queremos compartir las propuestas de política educativa en contexto universitario desarrollado por Sidney Haley, que sugieren realizar un diagnóstico educativo. Sugerencia, yo termino mi tesis, mi hermosa tesis de magíster en educación, diciendo, recojo los llamados de Sidney Haley. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno al decir eso, le está dando las señales a tu lector de tesis, a tu comisión, le está diciendo que eres elegante, ¿no? Que te leíste los textos y además estás escuchando el llamado que hacen. Todos los papers, los artículos de investigación dicen, sugerimos realizar esta línea de investigación en futuro estudio. Por ejemplo, y termino diciendo, su propuesta se suscribe en el caso estadounidense, pero nosotros hacemos extensiva nuestra propuesta a los programas de educación en línea en Latinoamérica. Los autores le dan preponderancia al principio teórico denominado empoderamiento de estudiantes, lo que indica que se debe aquí me cae en la redacción, lo que se debe hacer que los estudiantes deben participar en debates y propuestas. Estas son propuestas. Yo más arriba, ¿sí?, trabajo las conclusiones y hago una especie, basándolo en Fitchgill, basándole en Menchor,
Diferencias y similitudes. Diferencias, similitudes. Yo digo esto es parte del debate de resultados. Esto ha sido la clase de hoy, profesor curso de tesis, y será hasta la próxima, amiguitos.